buenos días, Dios les bendiga. Este es tu devocional Palabra de Libertad, quien te habla tu hermana y servidora Candy Silva desde acá, desde la ciudad de Orlando, Florida. Hoy avanzamos en nuestra serie acerca de la batalla de la fe y estamos en el aspecto de los héroes. Aunque hay enemigos, también hay hombres y mujeres que se levantan creyendo por la fe en lo que Dios puede llegar a manifestar. Entendemos que hacemos una diferencia muchas veces a causa de la fe en el poder del Dios en el cual nosotros creemos. Nuestra fe y nuestra confianza está en lo que Dios puede hacer a través de lo que nosotros podamos creer que Él hace. En el día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca del segundo héroe de la fe que marcó historia dentro de las escrituras y aún desde lo que es él como origen de una nación del pueblo de Israel. Hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de Abraham. Abraham es otro héroe de la fe porque tuvo fe dentro de dos aspectos de lo que él le creyó a Dios. Le creyó a Dios como punto número 1 para recibir una tierra como heredad. Y le creyó a Dios para recibir la promesa de que finalmente tendría un heredero y es un hijo. Vamos a leer a partir del verso 8. Estamos en el libro de Hebreos capítulo 11 que describe el testimonio de muchos hombres en la escritura. Y el verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjese que una de las cosas que hace la fe es que nosotros nos movamos en base, sí, a una dirección de Dios. Y donde muchas veces no todos los aspectos de lo que Dios va a hacer al momento nos van a ser revelados. Recordemos que el día de ayer entendimos que la fe es el paso número 1 a la obediencia. Y para que usted pueda obedecer a Dios definitivamente necesita creerle a Él y a lo que Él pueda decir a través primero de su palabra o a lo que Dios en intimidad quizás pueda traer a tu vida. En este caso, Abraham fue llamado y vamos a leer en Génesis capítulo 12, donde aparece el llamado como tal de Dios a Abraham. Leo Génesis 12 a partir del verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es decir, hasta ese momento Abraham no sabía a dónde era que Dios lo iba a llevar, pero él creyó que Dios lo iba a llevar a un lugar y avanzó. Así como cuando usted y yo comenzamos nuestro caminar de fe, creyendo que un día conoceremos al autor de nuestra salvación cara a cara, creyendo que un día vamos a estar en su presencia. Comenzamos ese camino aún sin ver aquello que quizás el Señor nos ha prometido o nos ha hablado que existe o que Él tiene reservado para nosotros. Así también como cuando usted comienza un proyecto, comienza una visión acerca de algo que quizás usted cree que puede llegar a alcanzar cuando hoy en día todavía ni siquiera sabe de todas las cosas que sucederán en el camino, pero usted sale y camina. Así fue la fe de Abraham en este momento, dice el verso 2, y ahí fue donde le dio la promesa de lo que él haría o le habló de la palabra, de lo que él tenía preparado para él. Dios tiene planes de bien para tu vida, pero tú tienes que creer a esa palabra donde Dios establece lo que Él desea para ti, para mí, en esta tierra y aún en la eternidad. Dice el verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahí está el primer aspecto para el cual Abraham tuvo fe y es para recibir una herencia, recibir una tierra como herencia. Abraham quizás no conoció el destino, pero sabía y conocía quizás o creyó en el Dios que lo llamó a desprenderse de lo que hasta ahora él había conocido para avanzar a un lugar mejor que Dios tenía preparado para él. En este aspecto entendemos que creerle a Dios implica que muchas veces vas a tener que dejar cosas que representan para ti estabilidad, seguridad o lo que conocemos como la zona de confort, para dar pasos de fe y obedecer a un llamado. Fíjese que aquí habla del llamado. Hay gente que ha sido llamada por Dios para desempeñar quizás ministerio, un llamado, aún para hacer cosas, proyectos que contribuyan muchas veces a glorificar a Dios en medio de momentos de dificultad. De hecho, en el tiempo de hoy,
mucho se habla de crisis. Y yo pienso que es en estos tiempos donde más Dios desea exhibir su poder y su gloria por encima de un sistema terrenal que puede estar o está en crisis. Dios no lo limita las condiciones humanas donde tú estás. Dios se manifiesta por la fe que tú puedas tener y esa fe te lleve a accionar. ¿Qué hizo Abraham? Dice en el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot se fue con él y era Abraham de edad de 70 años cuando salió de Harán. Finalmente Dios le dio la palabra, él la creyó por esa herencia que se le iba a dar. Entonces, como aspecto número 1 de este héroe de la fe, hay palabras que Dios te ha entregado de lo que Él desea hacer en tu vida. Pero para alcanzar muchas veces lo que Dios quiere, tenemos que atrever a soltar otras que quizás ya nosotros nos sentimos del todo seguros y confiados. Hacer cosas nuevas implica pasos de fe. Hay personas con talento, hay personas con ideas muy buenas, pero sencillamente por no avanzar en medio de tanta incertidumbre, como ya hemos aprendido, que hay proyectos, que hay emprendimientos que tienen su margen de riesgo. En todo negocio hay su margen de riesgo, pero nadie te puede garantizar el éxito del todo. Tú tienes que avanzar confiando en que mientras tú hagas lo que te corresponde, estás avanzando para llegar a donde finalmente quieres llegar. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham salió, Abraham se levantó y dice la escritura como Jehová le dijo. Hoy hay quizás palabras de cosas que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, pero tú tienes que mantenerte en fe y en obediencia para recibir lo que finalmente Dios te quiere entregar. La fe permite que te levantes a hacer lo que tienes que hacer. Recordemos también que la fe sin obra es muerta. Si usted no se levanta en acción en aquello que usted ha creído que Dios puede hacer o que tú puedes hacer de la mano de Dios, finalmente nunca llegarás a donde quieres llegar. Hay gente que quizás quisiera llegar a muy lejos en áreas personales o profesionales, pero sencillamente no se atreven a dar los pasos necesarios para poder llegar hasta donde quieren llegar. Abraham es la evidencia de que pasó de estar en un lugar o en un camino donde no tenía ni veía nada a ser heredero de un territorio que Dios le entregó a él y a toda su descendencia. Por eso hoy yo quiero orar. Porque si tú estás en medio de una incertidumbre, si te encuentras en medio de un camino donde todavía no ves nada de lo que tú quizás crees que puedes llegar a alcanzar o de lo que Dios te ha dicho, hoy quiero orar para que esa misma fe que permitió que Abraham se levantara, porque como lo dice el mismo libro de Hebreos 11:8, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba. Hay gente que si Dios no les pone todas las cosas específicas, entonces no se mueven. Eso no es fe. Parte de la fe es que usted se mueve en obediencia a ese Dios que es todopoderoso y que sabe lo que hace. Hay personas que, como hablamos de uno de los enemigos de la fe, del razonamiento humano, si lo que le dicen no le entra, entonces no lo hace. Por eso es que muchas veces tenemos que desprendernos aún de lo que para nosotros representa nuestra seguridad, nuestro conocimiento para creer y avanzar en lo que Dios nos ha preparado. Dios ha preparado una herencia eterna para aquellos que permanecen en este camino mirando y creyendo que van a recibir lo que hoy nuestros ojos no han visto. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha reservado para los que le aman, para los que le creen, para los que están convencidos que Dios es real y que esta vida terrenal no es todo lo que nosotros vamos a vivir. Hoy yo quiero orar para que tú mantengas la fe y la convicción en tus proyectos y en tus metas. Pero también quiero orar para que mantengas tu convicción en lo que Dios ha preparado. Así como Dios le entregó una heredad a Abraham, así hay cosas que Dios te quiere entregar, pero la eternidad con Cristo, la eternidad con Él y en Él es nuestra mayor herencia por la cual tenemos que mantenernos firmes en este trayecto hasta llegar allí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por fe y convicción, Señor, como la que tuvo Abraham.
aún sin ver nada, Señor, él pudo dar ese paso, Señor, de salir del lugar en el que estaba. Hoy yo en el nombre de Jesús declaro que toda persona que recibe esta palabra se levanta, Señor, a dar esos pasos de fe, a dar esos pasos de obediencia. Primero, Señor, a lo que tú has dicho, Señor, y aquello que tú has puesto en el corazón de ellos, Señor, que es necesario que haga. Abraham se levantó y aunque del todo no sabía dónde era, Señor, tú le mostraste, Señor, en el camino lo que tú habías preparado para él. Así yo te pido una fe, Señor, que nos permita avanzar por encima de lo que no vemos, Señor. Fe y convicción para obedecer, para dar pasos que tenemos que dar, para hacer las obras que necesariamente tenemos que hacer para llegar a alcanzar lo que tú has determinado dar y entregar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Yo te invito a que hagas lo necesario, lo que tú tienes que hacer. Que lo que tú no puedes hacer, Dios lo hará, porque por algo Él es el Dios de lo imposible. Dios te bendiga.